Hermanos, tengan ustedes un saludo muy cariñoso de parte de mi esposa y de mi parte para todos ustedes, allá en sus hogares, desde nuestro hogar, esperando que después de este tiempo de adoración al Señor podamos continuar con la predicación de su santa palabra. Este saludo que les enviamos también va acompañado de un deseo de que la paz de Dios esté en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das en el que hemos de exponer tu palabra santa. Tú sabes cuánto necesitamos de ti, pues nuestras deficiencias son muy evidentes. Rogamos pues la dirección de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para que asistidos por Él podamos exponer tu palabra de una manera tal que ésta pueda llegar a cada mente y descender a cada corazón, y entonces pueda atesorarse. Y nosotros podamos vernos bendecidos por tu santa palabra. Dirígenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Corresponde ahora, no es una continuidad de los pasajes de Semana Santa que pudieron haberse expuesto en ese entonces, pues es un mensaje que, a decir verdad, ya estaba en nuestra mente y corazón para ser predicado, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Esperamos que pueda contribuir. Serán dos mensajes, el del buen ladrón y el del paraíso. Está en los versículos 39 al 43 del capítulo 23 de San Lucas, que ya se ha leído. Vamos, iniciemos pues, hermanos. De los versículos 39, 38, 39, 40 y 41, vamos a asistir nosotros, se dice, a una escena única en los evangelios. ¿Y por qué es única? Porque Jesús está presente, pero se mantiene sin hablar y sin actuar. Son otros los que confrontan su opinión sobre el Señor Jesús. ¿Y quiénes? Son los malhechores que se encuentran muy cerca de Él. Pues uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Y Él en medio de ellos, y diremos, y solo con ellos, ya que todos sus conocidos, dice el versículo último de esta sección, el versículo 49, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, dice, estaban lejos mirando estas cosas. Así es que está solo con ellos, se ha quedado solo. Y los únicos que están cerca de él son estos dos ladrones. En medio del gran dolor y sufrimiento que está experimentando Jesús de Nazaret, presta una atención especial al diálogo que estos dos ladrones tienen. Las palabras, diríamos así, se expresan y pasan frente a Jesús para llegar al otro ladrón. Y así la respuesta también sucede lo mismo. Así es que él puede oír, y claro, hay un dolor muy intenso que podría evitar eso, pero no sucede, hermanos. Está muy atento a lo que están diciendo. Y perdón. El diálogo que se da entre los dos ladrones se inicia por la iniciativa de, vamos a calificarlo así, y esto es algo que es común en los que han escrito acerca de esto desde tiempos, de siglos atrás, el mal ladrón y el buen ladrón. Inicia porque el mal ladrón, en este caso, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así le decía.
Y por lo visto era insistente su expresión. El otro ladrón, al que calificamos como el buen ladrón, interviene. Y en su intervención expone tres aspectos que resultan muy importantes para nosotros, hasta determinantes. En la intervención del buen ladrón para responder al mal ladrón, en esa injuria que hace al Señor Jesús, se inicia con una exhortación, y estamos considerando el versículo 40, después el 41 y posteriormente el 42, en estos aspectos. La exhortación: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, es una forma muy clara y definida con la que responde el buen ladrón, y se convierte en un llamamiento a tener temor. Él, el buen ladrón le dice: bueno, ¿ni aún temes? ¿Por qué no temes? Y está sorprendido, desde luego, porque ve al otro en una situación tan difícil, en la proximidad de la muerte, y aún no teme. Y para el buen ladrón esto es sorprendente, y le confronta, le exhorta, y aún así diríamos: ¿no tienes temor de Dios? El temor de Dios. Si el hombre tiene temor de Dios, reconocerá que es culpable y que Dios, como juez, tarde o temprano le llamará a cuentas. Esta es una de las comprensiones que obtenemos de los Salmos en cuanto al concepto temor de Dios. El reconocimiento que debemos tener de nuestra verdadera condición, y la conciencia que también debemos tener acerca del momento en el que Dios nos llame a cuentas. Y esto ha de traducirse como temor de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Y por falta de temor de Dios es que los seres humanos siguen caminando sin detenerse para arreglar cuentas con Él. Esta falta de conciencia que le lleva al buen ladrón, a sorprenderse del otro ladrón, pues es algo que tal vez pase nosotros. Nos sigue sorprendiendo que tantas personas sigan viviendo sin tener temor de Dios. Esperamos que dentro de esas personas no estén aquí también en la iglesia. Bueno, que el mensaje sirva para todos. 2. Confesión. Ahora hace una confesión el buen ladrón. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. En realidad es una doble confesión, porque se expresa de la manera siguiente: nosotros, incluyéndolos a ellos dos, cosechamos el mal que hicimos. Y con esto reconoce que ellos son culpables. Y lo que están sufriendo es producto de lo que antes han hecho. Pero también dice: mas refiriéndose al Señor Jesús, ningún mal hizo. Y aquí está reconociendo que Jesús, o confesando que Jesús es inocente, y por lo tanto Él es un caso aparte. No puede ponerse en el lugar de ellos también, que está sufriendo como ellos sufren esta experiencia tan horrible de la crucifixión, es cierto, pero en cuanto a la condición del Señor Jesús, nada tiene que ver con ellos. Y terminando esta confesión, esta doble confesión que expresa el reconocimiento que tiene de ellos y del Señor Jesús,
se da una petición en un tercer momento. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si reflexionamos cuidadosamente acerca de la opinión del buen ladrón, diremos lo siguiente, hermanos. Los bandidos deberían aceptar el sufrimiento de su condena, ya que obraron mal, pues son las acciones las que cuentan, no las intenciones, y por lo consiguiente sufren un castigo justo, es decir, una pena que corresponde a la maldad cometida. Y escuchemos bien, hermanos, insistiendo en esta verdad que es tan esencial: reconocer la culpa, 1, y 2, temer a Dios representa un acto de arrepentimiento y el principio de la conversión. Reconocer la culpa y temer a Dios. Arrepentimiento y conversión. Al igual que el mal ladrón, nadie que no reconozca su culpa y con ello su verdadera condición espiritual, nadie que sea semejante al mal ladrón podrá esperar que Jesucristo se acuerde de él. Versículos 42 y 43, hermanos. Y dijo a Jesús la petición, acuérdense: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. La expresión acuérdate o el recuerdo que solicita no es evidentemente pasivo, no, como suele suceder. Hay muchos recuerdos pasivos, sí, pero bueno, perdón, tengamos presente que con esta expresión acuérdate está acudiendo a una intervención privilegiada que se dé a favor de él de parte del Señor Jesús. Tengamos entonces presente que el recuerdo de Dios es la mejor garantía de protección y salvación. Y esto se da en varios casos de la Biblia. Allá en Noé, allá con los israelitas en Egipto, allá con, en el caso de Samuel y lo que sucede con sus padres. Hay varias expresiones así. Por eso el buen ladrón echa mano de esta expresión: acuérdate de mí. Y con este acordarse de Dios se está esperando protección y salvación, como sucedió en esas situaciones que les he referido, que no nos detenemos por cuestión de tiempo. El buen ladrón, como buen creyente, diremos, espera la entronización del Mesías y cree en la llegada de Jesús revestido de poder, pero un poder real, como rey. Eso cree él. Al expresar su petición, el buen ladrón, tenemos que decir, no carece de descaro. Es uno de los raros personajes en todos los evangelios que se atreven a dirigirse a Cristo, llamándolo por su nombre. Jesús, le dice. Estas expresiones lo encontramos en diferentes porciones de los evangelios, pero principalmente los demonios se dirigen así, o en algún otro caso. Las citas bíblicas están en el artículo que les enviamos. La súplica del buen ladrón: acuérdate de mí cuando vengas,
admite la mesianidad real de Jesús, pero se da cuenta de que esa mesianidad real de Jesús no es para el tiempo presente, sino para después. No es para hoy, y que Él y Jesús tendrán todavía que pasar por la experiencia dolorosa de la muerte. Por lo que expresa el buen ladrón, hemos de decir que Él está dándonos a entender a todos nosotros también, como se lo da a entender al Señor Jesús, que sería completamente feliz si más allá de su pasión y muerte Jesús se acuerda de Él, no lo olvida, como aquellos que estaban en la cárcel con José se olvidaron de Él. Y después de unos 2 años se acordaron. Pero aquí el ladrón espera que Jesús, después de la experiencia de su muerte, tanto de él como de Jesús, pues están a punto de morir, se acuerde de él. Eso va a hacerlo completamente feliz. Y espero que esto lo vayamos considerando nosotros también, hermanos. Lo que sucedió como un diálogo respecto a Jesús prosigue y concluye con un dicho sumamente sobresaliente a una demanda inspirada, que será ahí una demanda inspirada por el contexto de la muerte en la que se encuentra el buen ladrón. En esos últimos momentos de la vida surge una petición, una demanda. Jesús responde con una promesa cierta y victoriosa, de acuerdo al versículo 43. Ustedes tienen ahí el texto bíblico. Esta respuesta que da el Señor Jesús es muy solemne y así la debemos concebir. Y en el original griego se expresa amén soy lego. En verdad te digo. Esa solemnidad se dio también cuando algunas revelaciones los daba a conocer el Señor Jesús, cuando les decía, de cierto te digo, o amén, amén, ego y mí. Son expresiones clásicas, pero que las seguimos recordando y considerando porque estas expresiones están revestidas de solemnidad cuando brotan de los labios del Señor Jesús. De cierto te digo, no cabe duda alguna en relación a lo que va a pronunciar, como lo que pronunció en la otra expresión que es muy semejante. La frase está también cargada de autoridad, porque lo que él va a decir solo se puede llevar a cabo si hay la autoridad más grande que puede haber. Jesús estima que tiene derecho a hablar y a prometer. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Él le dice, en verdad te digo, con eso estaría expresando, no te quepa ninguna duda. Debes estar confiado plenamente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué expresión tan hermosa surge allá en el Calvario! ¡Qué expresión tan solemne, pero también pronunciada con toda autoridad! ¡Qué expresión tan maravillosa que hoy nos lleva a presentar este mensaje y el próximo domingo también! Hoy estarás conmigo en el paraíso. La petición del buen ladrón tiene que ver con un futuro que puede llegar cuando vengas. Un futuro que puede llegar.
Semejante a la expresión que aparece en San Mateo en el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cuándo? Pero no se está hablando de algo inmediato. Pero la respuesta y promesa de Jesús refiere un futuro inmediato. Hoy, hoy, hoy. Esta expresión hoy, hermanos, está cargada de contenido impresionante, maravilloso, a tal grado que ha servido para reflexionar en relación a lo que sucederá después de la muerte, para los discípulos, para los creyentes. Ese hoy, ya en la historia de la Iglesia vamos encontrándonos la forma como se fue interpretando, llegando hasta la Reforma, y damos gracias a Dios por la herencia que la Reforma nos da, y principalmente la aportación de Martín Lutero con una expresión tan clásica como el presente eterno de Dios es el hoy. Expresión que se desarrolla ampliamente, y en alguna ocasión yo hasta les di varias hojas impresas al respecto, que estábamos tratando eso, ¿qué sucederá después de la muerte? Con esa pregunta surge una serie de exposiciones que dimos, de estudios bíblicos que dimos. Alguna ocasión tal vez no nos permita volver a hacerlo y con más amplitud. Lo interesante es que eso se expresa en la Reforma, y unos 500 años después, teólogos reconocidos como los más grandes teólogos de la Iglesia Católica Romana, citemos a Karl Rahner, a Joaquín Nilka, a otros más, retoman esta concepción de Martín Lutero para hacer las suyas también. Estoy expresando algo interesante, hermanos. A pesar de que ellos pues tienen sus dogmas y sus conceptos muy bien arraigados, llámese purgatorio, llámese limbo, pero ellos retoman eso para ir entendiendo mejor el eterno presente de Dios, para entender mejor ese hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El próximo domingo expondremos el mensaje del paraíso y tendremos la oportunidad de ampliarnos un poquito más al respecto. Hoy no continuaré porque vamos a seguir con lo que tenemos aquí en el texto bíblico. Algún día también Dios nos permitirá, si así lo permite, poder ampliarnos bastante en este concepto que es tan importante. Pero surge de esa expresión del Señor Jesús para con el buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Las burlas de los gobernantes que vienen en el versículo 35, 36, y en estos versículos, en el 39 también viene, 35, 36 y 39, porque son los gobernantes, los soldados y el mal ladrón. Los tres grupos, los dos grupos y el mal ladrón expresan palabras burlonas al Señor Jesús. Y eso plantea un triple desafío. Estas palabras de burla que expresan los gobernantes, los soldados y el mal ladrón se convierten en un desafío para el Señor Jesús, un triple desafío. Vamos. A otro salvó, sálvese a sí mismo, dicen los gobernantes. Los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El mal ladrón: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Todavía agrega eso. Y noten ustedes en estas burlas, las tres expresan: sálvate a ti mismo. Y agrega otra más: y a nosotros. Y eso es lo que hace que nosotros, al considerar eso, podamos decir:
¿No es cierto? Jesús no se quiso salvar a sí mismo. ¿Y por qué no lo hizo? Aquellos lo confrontaban, lo desafiaban para que hiciera eso. ¿Por qué no aceptó el desafío si podía hacerlo? Tenía todo el poder para hacerlo. Y entendemos desde luego, como se ha dicho, Él no se salvó a sí mismo, porque salvándose a sí mismo no nos iba a salvar a nosotros, ni a los que se estaban burlando de Él. Entonces Él decidió no salvarse a sí mismo, claro que sí, para poder salvarnos a nosotros. Si lo que fundamenta dichas burlas era su impotencia para salvarse a sí mismo, los lectores del Evangelio sabrán que si Jesús no se salvó a sí mismo, fue porque al hacerlo, los demás no podrían salvarse. Y algo muy interesante, de que si podía salvarse a sí mismo o podía salvar a los demás, claro que sí. No se salvó a sí mismo, pero escuchen lo que dice al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es salvación. Como muestra evidente de que Jesús tenía ese poder salvífico, salva, aún estando en la cruz, salva al buen ladrón. Y lo que le dice son palabras de salvación. Y lo puede decir porque no quiso salvarse a sí mismo. Y empezando con el buen ladrón, siguieron todos los demás que alcanzaron la salvación de Dios. Y nos alcanza a nosotros también. Y todo porque Él no quiso salvarse a sí mismo, pero también porque su divino propósito de la divina Trinidad, diremos, es nuestra salvación. Pero quisiera terminar con lo siguiente, hermanos. No hay promesa divina más tranquilizadora que la que pronuncia el Señor Jesús en estas circunstancias. Estarás conmigo. La promesa que le hace al buen ladrón. La promesa que nos hace a nosotros también. Estarás conmigo. Estar con, ya sea que Dios esté presente entre los suyos o que el pueblo esté en compañía de su Señor, estar con o estarás conmigo es la promesa gloriosa. El Evangelio de San Mateo nos hablará de Emmanuel, el Dios con nosotros, así inicia, y termina con otra expresión: estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese estar con sus discípulos, con los creyentes, con su pueblo, es esa promesa que va más allá de lo que nosotros podíamos habernos imaginado. En las cartas encontramos la expresión equivalente: estar en Cristo, estar con Dios. ¿Estar con el que está muriendo en el Calvario? Sí. Ya en la experiencia cristiana diremos y seguiremos diciendo que ese estar en Cristo se dará en la experiencia del bautismo. Se irá confirmando también en la participación de la cena del Señor. Continuará confirmándose esa experiencia inicial en el bautismo. Claro que esa experiencia presente de estar con el Señor, estar con Cristo, ha de eternizarse si vivimos en un fiel seguimiento del que prometió al buen ladrón: estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo. Qué interesante sería que esta semana reflexionáramos también en eso.
Y qué hermoso es que esta promesa podamos apropiárnoslas. Y servirá para todo nuestro diario vivir y aún más aún en los últimos momentos de nuestra vida. Sí. Hay un caso que ustedes quizá hayan escuchado, el de Juan Wesley. En sus últimos momentos de vida, en su lecho de muerte, pues sacando las últimas fuerzas que le quedaban quizá, y ayudándole también, se entiende, levanta su mano para expresar algo muy hermoso. Y creo que no solo lo ha expresado, y esperamos también nosotros hacerlo, si Dios nos da esa oportunidad. Termina diciendo este hombre de Dios, lo más importante es que Dios esté con nosotros. Y con eso esté conmigo. Es que el estar Dios con nosotros, el estar de Cristo con nosotros o estar en Cristo, es la experiencia que no podemos compararlo con ninguna otra, hermanos. Como les he dicho, a veces se dice la concepción del bautismo de acuerdo a Romanos capítulo 6 y también de Gálatas, Colosenses, es una expresión muy radical, habla de morirse, ya ustedes han escuchado eso, y qué triste que a veces nos quedemos en las concepciones radicales que expone la santa palabra de Dios, porque así es, y no nos demos cuenta que eso dará un resultado glorioso, el estar con Cristo. Y la bendición más grande que podemos tener en esta vida es estar con Cristo. Y solo quien esté con Cristo en esta vida y termine ese caminar con esa dichosa presencia de Cristo, podrá vivir y morir con la plena seguridad de que el día de mañana estará en el paraíso, de que Dios va a abrir sus brazos para recibirlo. Esto que dice Jesús de Nazaret en el Calvario al buen ladrón, cuánto deseamos que sea para nosotros también. Estarás conmigo. Sí, Jesús, quiero estar contigo. Claro que sí, es la razón de mi vida. Y así debiera ser, hermanos. Así debiera ser. Y que esta hermosa promesa pueda convertirse en una realidad para cada uno de nosotros. Pero es necesario hacer lo que Él ha mandado para estar con Cristo. Y esta experiencia presente ha de eternizarse. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por lo que tú permitiste en el Calvario en los últimos momentos que vivió tu Hijo amado en esta tierra. En los últimos momentos. Gracias, Padre Celestial, porque esas palabras pronunciadas para el buen ladrón puedan ser palabras que podamos escuchar nosotros, Señor, también. Es más, ya en las exposiciones de tu santa palabra, a partir de las cartas, nos enseñas todo eso, aún ya desde el libro de los Hechos, que para estar contigo hemos de morir al hombre viejo, para surgir a una novedad de vida y entonces estar con Cristo. Gracias, Señor, gracias. Porque esto va más allá de lo que podemos nosotros aspirar. Es una promesa maravillosa. Nos unimos al buen ladrón porque queremos escucharla para nosotros. Bendito seas por aquel que pronunció en el Calvario, estarás conmigo. Amén.